Para terminar nuestro devocional, vamos a aprender un atributo de Dios que es maravilloso y que si logramos verdaderamente aprenderlo, logramos verdaderamente vivirlo, logramos verdaderamente hacerlo nuestro, mira, va a cambiar tu vida radicalmente. Este atributo de Dios es todo en todo. Y quiero hablarte de Colosenses 3:11. Vamos a ver qué es lo que dice. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Aquí está dándonos Pablo una referencia acerca de quién eres. Y viene mucho aquí tu identidad, cómo te identificas, porque nos dice que no importa si eres judío o gentil, gentil somos todos aquellos que no somos judíos, que no hemos nacido de padres judíos, somos todos aquellos los gentiles. Dice que no importa si eres esclavo o libre. Yo quiero que tú pienses la identidad que puede tener un esclavo. Yo quiero que tú reflexiones la identidad que tienes tú en este momento, si te sientes esclava o te sientes libre. Y hay otras versiones en donde dice que no importa si eres hombre o mujer. Entonces, muchas veces también como mujeres nuestra feminidad se ha venido herida y lo podemos ver en el mundo porque ahorita hay este movimiento en donde las mujeres han sido o hemos sido tan heridas que llega el momento en que ya no quieres más. Y si tú has sido esa mujer que ha sido herida y que a lo mejor en algún momento te has sentido en alguna desventaja por ser mujer, si alguna vez te has sentido lejos de sentirte libre, te has sentido esclava de tus pensamientos, esclava a lo mejor de algún pecado con el cual no puedas. Te has sentido esclava a lo mejor porque no te sientes independiente al 100% y no hablo solamente de una independencia económica a lo mejor, sino que a lo mejor no te has sentido independiente a lo mejor de tus emociones, que a lo mejor tú sabes que estás batallando con una codependencia, que has seguido en una relación que te ha lastimado, que te ha herido y no sientes la libertad de caminar en esa independencia, de decir, yo sé que tener una relación con esta persona me daña, me lastima, pero no puedo estar sin esta persona. ¿Sabes? Este tipo de relaciones en donde dices, es que ni contigo ni sin ti, o sea, esas son formas de ser esclava, de no poder tener esa independencia, de moverte sola. Si alguna vez te has sentido esclava, a lo mejor de la soledad, de sentir que no puedes sola, de sentir que es difícil una vida estando sola. Yo no sé en qué punto puedas estar, pero hoy te quiero hablar de que Dios se vuelve Dios en todo, ¿no? Muchas veces hemos sido esclavas de nuestra economía, de estar viviendo con un sueldo que no te alcanza, de estar viviendo, pues, viviendo en una pues a lo mejor no pobreza, pero a lo mejor con el maná, ¿sabes? El maná es esa semilla que les dio Dios a su pueblo cuando salió de Egipto. Y el maná era algo maravilloso, pero era algo que les alcanzaba para un solo día. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando a su pueblo a depender de Él, a confiar a que el día siguiente que ellos se levantaran iba a estar esa provisión para ese día, pero solo les alcanzaba para ese día. Yo no sé cuántos años hayas estado tú comiendo maná, cuántos años hayas estado teniendo que confiar en que al día siguiente va a haber ventas o vas a poder tener para pagar. Si bien es cierto que es un tiempo que Dios nos lo da para aprender a confiar en Él, no es un tiempo que Dios haya diseñado para que vivas así toda tu vida. Y muchas veces nos volvemos esclavas de ese pensamiento o de esa forma de vivir. Porque si es que, Señor, ya viví cuántos años y qué está pasando que no me permite salir de ese maná y entonces ahora sí tener las posibilidades de poder yo vivir
con los medios y las riquezas que tú me des, siendo yo una fiel administradora, ¿no? Siendo yo esa persona que no tiene mucho dinero y que de repente, ¡fum!, se lo gasta y queda sin dinero en 2, 3 años, ¿no? Entonces, te digo, son muchas formas, ¿no? Muchas maneras en las que te puedes sentir esclavo, en las que no te puedes sentir, en las que no te sientes hija todavía, en las que todavía no confías. Y hoy nos invita la palabra y nos invita a este último día de devocional, de así es Él, de conocerlo a Él, para confiar en Él, para conocerlo más. Hoy nos invita la palabra a entender que no importa tu condición, no importa la identidad con la que estés o la que hayas llegado hasta el día de hoy, Dios va a hacer todo en todo. ¿Qué es lo que dice la primera parte de este versículo? Dice, en esta vida nueva, ¿estás caminando ya en esta vida nueva? Porque te voy a decir a partir de cuándo empieza una vida nueva en ti. A partir de que recibes y que entiendes el plan de salvación que Dios hizo por ti en la cruz. A eso lo llamamos, aquí en la palabra se llama o comúnmente se conoce como recibir a Cristo en tu corazón. Pero ¿a qué se llama? O sea, ¿a qué le llamamos? ¿O qué tendría que pasar? ¿O qué es esto de recibir a Cristo en tu corazón? Es entender que el plan de Dios desde el día uno, desde el día que Adán y Eva fallaron, desde el día que Adán y Eva se olvidaron de Dios y entonces empezaron a hacer sus propias, sus propias reglas, comieron del fruto que Dios les había dicho no comas de ahí, les dio 758,000 árboles, pero uno nada más donde no tenían que comer. Y desde ese día que Dios les dijo, este no, todos los demás sí, pero este no. Y Adán y Eva se fueron al único que no podían comer, o sea, desobedecieron a Dios. Desde ese día hubo pecado en la humanidad. Y tú y yo nacimos con ese pecado. Y tú y yo conocimos y crecimos y vivimos con ese pecado. Entonces, desde ese día uno, Dios planeó el plan de salvación y era volverse a Él mismo hombre, humano, semejante a nosotros, igual a nosotros. Llegó a este mundo a vivir y a sufrir rechazo, a sufrir maltrato, a sufrir, dice la palabra que Él es varón de dolores. Él vivió en dolor todo el tiempo que estuvo en esta tierra. Pero Él lo hizo por ti, para hacerse semejante a ti y a mí, para conocer cómo se vivía siendo ser humano. Ese ser humano que Dios diseñó perfecto, pero que a causa del pecado vino a esta tierra a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y nosotros no deberíamos estar cerca de Dios porque la paga del pecado es la muerte, porque no deberíamos estar cerca de Él porque su ley nos dice que no somos dignos. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Se hizo hombre y llegó a esta tierra y cumplió con todos los requisitos de su ley, que era imposible para el ser humano cumplir. Nosotros, nuestros pecados, merecían una muerte de cruz, merecían pagar azotes como Él los recibió. Merecíamos nosotros llevar la cruz del Calvario y ser crucificados en ese lugar para poder llegar a Dios. Porque si no hubiéramos pasado por esos azotes, porque si no hubiéramos pasado por esa cruz, entonces no podríamos vivir una eternidad con Él. Cuando nosotros entendemos entonces que lo que Jesús hizo fue ponerse en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar, que nosotros merecíamos esos azotes, que nosotros merecíamos esa cruz, que nosotros merecíamos ese rechazo, que nosotros merecíamos ese desprecio, pero que Él lo pagó por nosotros y entendemos que lo hizo por mí. Y entonces digo, Señor, gracias. Yo acepto ese sacrificio, yo acepto ese perdón de pecados, porque la idea no es de que tú te sientas culpable, porque Judas se sintió culpable, Judas no aceptó eso, Judas no entendió que el que Cristo estuviera ahí en la cruz era para pagar el pecado de que Él lo había traicionado. Él no lo entendió. ¿Y qué fue? Tomó su culpa y fue y se ahorcó. ¿Cuál fue la diferencia de Pablo? Cuando Pablo entendió que Cristo era el Mesías, que Cristo era el que había pagado por su pecado. Y entendió Pablo
que él había sido un perseguidor, que él había mandado gente a la cárcel, gente que creía en ese Jesús, que él había matado hombres y mujeres a causa de creer en Jesucristo. Cuando Pablo lo entendió, él se arrepintió, él tomó ese sacrificio y entonces él pudo vivir en salvación y él caminó toda su vida en salvación y la mitad del Nuevo Testamento es gracias a un Pablo que no tomó la culpa como Judas, sino que tomó la salvación y entonces vino la salvación de sus pecados y entonces podemos tener la mitad del Nuevo Testamento gracias a ese hombre que entendió esa salvación. ¿Quién eres tú el día de hoy? ¿Eres Judas o eres Pablo? ¿Eres Judas la que toma ese sacrificio de Jesús y dice, no soy digna, he hecho demasiadas cosas, no creo que pueda salvarme? Y vas y te ahorcas. Y no quiero decir que te ahorques en algo físico, pero muchas veces no vivimos esa plenitud, no vivimos esa vida que Dios tiene para nosotros, porque estamos con culpa, como fue y como lo hizo Judas. O estás viviendo en esa plenitud como lo hizo Pablo, de entender que eso que Jesús pagó lo hizo por amor y lo hizo por ti, no para que te sientas culpable, sino para que tú tomes ese sacrificio y entonces vivas una vida dedicada a Dios. A eso le llamamos el recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a vivir una vida diferente. Empezamos a vivir una vida con propósito, empezamos a vivir una vida entendiendo que lo viejo, que nuestra vieja forma de vivir, que nuestra vieja forma de pensar, que nuestra vieja mujer que había pecado, que había sido herida, que había sido lastimada, que caminaba herida, que caminaba con dolor, que caminaba, entonces se vuelve una mujer diferente. Me encanta cuando aquí ponen y dicen guerreras de Dios. ¿A qué se refiere? Un guerrero viene lastimado, un guerrero ha sido herido, pero un guerrero no se queda tirado en el campo de batalla. Un guerrero se levanta y sigue adelante. Hoy te invito a reflexionar esta palabra, a de verdad apasionarte por ese Dios. Eso no lo puedes hacer tú, eso lo puede hacer el Espíritu Santo en ti, para tener esa disposición de decir, Señor, ya no quiero vivir más siendo esclava. Ya no quiero vivir más teniendo un estigma de que a lo mejor por ser mujer, entonces soy débil, entonces merezco que me maltraten, entonces estoy a expensas de un hombre que me lastime. Quiero vivir siendo una mujer como tú lo has diseñado, como tú me quieres. Una mujer que trabaje a la par, haciendo pareja con mi esposo, sabiendo que los dos somos iguales, sabiendo que los dos, si nos enfocamos y vamos en un camino, podemos vencer el mundo, porque vamos contigo, porque tenemos un cordón de tres dobleces, porque entonces somos tres. No es una relación de dos, es una relación de tres. Mi esposo entendiendo su rol como hombre, como varón, entendiendo su rol como hombre de Dios. Soy yo, mujer, entendiendo mi rol como esposa, entendiendo mi rol como mujer, entendiendo mi feminidad. Somos dos personas completas y eres tú llegando a completarnos. Y entonces hacer un cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente. Son muchos temas los que ha abarcado el día de hoy, chicas, pero es que tenemos que entender que Dios es todo y que Dios está en todo. Y cuando nosotros podemos llegar a comprender ese Dios total, podemos entender que si tenemos y lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Les voy a compartir una alabanza que me encanta, que una alabanza que en un momento en donde estaba yo o teníamos en la familia una situación difícil, una situación económica, nos habíamos quedado sin trabajo, que Dios nos habló a través de esa canción y pudimos entender cómo si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
Te quiero cerrar esta enseñanza invitándote a reflexionar en esta pregunta. ¿Estoy viviendo como si Dios fuera verdaderamente todo en mí? Recuerda, todo este mes estuvimos viendo atributos de Dios. Y todo este mes, cada que terminábamos una enseñanza, te exhortábamos a que tú leyeras esta parte de la Biblia, por supuesto, pero que reflexionaras en esta pregunta. Yo el día de hoy te invito a que reflexiones en esta pregunta. ¿Verdaderamente estás viviendo como si Dios fuera todo en ti? Y si sientes que no, y si tu respuesta es no, te invito a que le preguntes al Espíritu Santo qué área de tu vida todavía no has encontrado esa plenitud. El Espíritu Santo y tú son la mayor fuerza que puede haber en este mundo. Así que tómate de su mano, pídele ayuda. El Espíritu Santo es Dios mismo, es su Espíritu, es Dios en ti. Y reflexiona también si has entendido el plan de salvación, si has recibido esta vida nueva a través de Jesucristo, porque entendiste. El día de hoy te di una pequeña enseñanza de qué es el estar en Cristo, qué es recibir a Cristo, qué es tener una vida nueva. Pero si aún tienes dudas o si aún hay algo, por favor no tengas pena. Puedes mandarme un mensaje privado. Siempre estoy dispuesta a escucharlas. Tengo oportunidad y he tenido oportunidad de convivir con varias de ustedes a través de mensaje, de poder llevar un acompañamiento, de poder llevar un discipulado, de poder llevar consejería. Y cuando les hablo de esto, no es algo que venga de mí, es algo que simplemente las guío a lo que dice la palabra, porque no deberías de tomar consejo de una persona, deberías de tomar consejo de lo que Dios te dice. Y es simplemente lo que hago. Pero la idea es de que sepas que no estás sola en este caminar, que somos un grupo y que estamos aquí todas para levantarnos, para ayudarnos. Si quieres compartir algo en el chat, por supuesto, algún testimonio, algo, por supuesto. Y si necesitas oración, recuerda que tenemos un chat de oración. Mándame mensaje, te mando la liga, te unes a ese chat de oración y las oraciones las dejamos específicamente para ese chat. Que tengas un buen día. Este no es un cuadernillo cualquiera. Es una guía para ayudarte a conocer a Dios de manera real, personal y profunda. Así es Él es un devocional de 31 días para aprender a confiar en Dios a través de conocer su carácter. Cada día recibirás una enseñanza en audio por WhatsApp. Y este hermoso cuadernillo tiene espacio para reflexionar, orar y darle color a tu fe con creatividad. Trae 12 páginas con recortables que puedes usar para decorar tus devocionales y hacerlo estilo Bible Journaling. Escríbeme para unirte al grupo de WhatsApp y conseguir tu cuadernillo. Conocerlo es confiar. Así es Él. Un devocional de Susie's Creations.